bueno, con mi solución de trabajo, yo trabajo en hardware para tecnologías cuánticas y háganme todas las preguntas que tengan nomás durante la charla, me pueden interrumpir y vamos a seguir conversando interactivamente más entretenido. ¿Vale? La primera slide que tenía, muy cortita, era para presentar los lugares de trabajo que están conocidos. Arma el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una agencia estatal de investigación en España, está repartido por toda España. Hay muchos institutos de todas las ciencias y proyectos de institutos. Y bueno, dentro de esos están los de tecnologías cuánticas, hay 35 grupos de investigación y más de 100 investigadores en esto en las principales ciudades, pero también repartidos por toda España, como ya digo. En particular, el grupo de trabajo yo, estamos en Madrid, tecnologías cuánticas, el fundador del grupo, Juan García Rincón, y hasta ahora hemos crecido bastante, con 7 profesores, 3 postdocs, 11 estudiantes de doctorado. Aquí está la referencia para más detalles. Y bueno, ¿qué voy a tratar ahora en la clase de hoy? ¿Lo pongo aquí o mejor aquí? Quería introducir un poquito las diferencias de información cuántica y clásica, aunque quizás ya la hayan visto en clases anteriores, y luego voy a concentrarme en los retos de las tecnologías cuánticas y cómo funciona el hardware cuántico para implementar información cuántica, y al final dar un poco los detalles de cómo se implementan las operaciones cuánticas en los superconductores, que es el caso de ordenador de IBM, que es lo que han estado trabajando en Qiskit. Aquí va por debajo de Qiskit, por cierto. Muy básicamente. Y bueno, lo primero que quería decir es que la información es física. ¿Con el que me refiero con esto? Que la información no es una idea abstracta, está flotando, imaginaria, sino que es una realidad física que necesita un sistema, siempre necesita un sistema físico para respaldarla, para guardarla, para almacenarla. Y esto lo rige la ley de la física, por eso la misma información cuántica surgió desde un área de la física y ahora ha ido creciendo y ahora se conecta con muchas otras áreas de la ciencia. Y bueno, como siguiendo la historia un poco, por ejemplo, los jeroglíficos, aquí la información está codificada tallando la piedra, ¿cierto? Y en el tiempo esto se puede deteriorar. Entonces, por ejemplo, después inventamos una manera mejor de transferir la información, son los libros, con tinta, con la imprenta. Esto se puede masificar mucho más la información. Y ya a la era digital, los discos duros, por ejemplo, donde guardamos la información en CRT1 en bitstream muy largos, codificados en dominios magnéticos de los discos duros. Y ya más actual, que está muy moda ahora, la nube. Los datos están en la nube. Como que tengo mi celular y los datos están en algún lugar, es como algo abstracto, pero en realidad están en una granja de datos, en algún disco duro, en alguna parte del mundo, siempre conectado a la red. Pero al final hay una realidad física donde está codificada la información. Y bueno, creamos tanta información actualmente, datos, que cada vez necesitamos computadores más potentes, más poderosos para poder procesarlo. Y esto en computación cuántica, perdón, clásica, lo verificamos en como que me mueve eh, eso lo medimos en el número de transistores que tiene el computador cuántico. Aquí, por ejemplo, está la famosa ley de Moore, seguro han escuchado muchas veces, que aquí está en el tiempo, del año 70 hasta el 2020, o sea, 50 años, han aumentado los transistores en un computador clásico desde 1000 hasta, más o menos en la actualidad, 50 mil millones. ¿Vale? Entonces es un crecimiento exponencial porque aquí está en cada logaritmo. Y cada vez, para hacer más transistores en el ordenador, claramente tenemos que hacerlo más pequeño, más pequeño, más pequeño para poder meterlos todos en un chip. Y esto tiene un límite físico, que es el tamaño del átomo del que este transistor está del silicio. Porque actualmente los transistores tienen un tamaño del orden de los 10 nanómetros, más o menos, y se está acercando ya al tamaño del átomo de silicio, que es un orden de magnitud más pequeño. Entonces, claramente en algún punto esta recta va a tener que dejar de ser tan recta porque va a llegar a este límite. Va a llegar un punto en que vamos a tener que codificar información en un solo átomo. Entonces, ¿qué es un sistema cuántico? ¿Qué pasa si codificamos la información para un sistema cuántico? ¿Solamente aumentamos la línea aquí, solamente disminuimos el tamaño o pasa algo muy distinto? ¿Okay? Yo creo que con las clases de los otros días ya saben que pasan cosas distintas, que no solo el tamaño, porque hay efectos cuánticos que no se pueden obtener de la física clásica. Y eso es lo que quiero tratar en la charla. Entonces, para hacer una analogía entre información clásica y cuántica, quería volver al ejemplo del disco duro.
Y aquí, por ejemplo, pensemos que un disco duro es los dominios magnéticos. Codifico el 0 y el 1, entonces está hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si tengo un disco duro clásico, el principio puede guardar 2 a la n posibilidades. Todas las posibilidades que tengo para ordenar los spins. Pero puedo guardar una de las posibilidades a la vez. Por ejemplo, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, así, una sola a la vez, ¿cierto? Bueno, ahora, si con un sistema cuántico como el átomo, por ejemplo, aquí tengo un átomo de 2 niveles, tengo el electrón del nivel basal, y con un láser, por ejemplo, puedo excitarlo y llevarlo a una superposición entre estar en el estado basal o el excitado. Según yo diga, hay cierta probabilidad de que esté en un estado o en el otro, pero al principio está en los dos al mismo tiempo mientras no midamos. Entonces, si ahora codifico información en los estados del átomo, por ejemplo, en el estado basal digo que es un 0 y en el estado excitado digo que es un 1, puedo tener una superposición de mi bit en el 0 y el 1, y eso lo llamo un qubit, que está en el 0 y el 1. Y ahora, si, ¿dónde viene el poder cuántico? No viene con un qubit, sino que viene con n qubits. Al tener un disco duro cuántico formado por átomos, si tengo ahora n átomos, n qubits, puedo construir un superestado, superposición, con todas las posibilidades de los emisores al mismo tiempo. Porque ahí van a ser un número exponencial de posibilidades y todas ellas las puedo ordenar, o sea, todas ellas las puedo trabajar en paralelo. Ese es el poder cuántico, el poder de paralelización, que es un número exponencial de posibilidades simultáneamente. Y por un ejemplo, es que, por ejemplo, con solo 300 qubits, se guardan 2 a la 300 números complejos, aquí, coeficientes posibles, en la base. Y esto ya es cercano al número que se estima de átomos en el universo visible, solamente con 300 qubits. Con un número de 300 qubits perfectos, es un poder tremendo para resolver casi lo que quieres. Poder perfecto, totalmente controlable. ¿Vale? El problema claramente es cómo controlarlo y cómo aislarlo, y eso es el hardware cuántico. ¿Vale? Ok. Entonces, el reto es explotar este poder cuántico que está en el espacio de Hilbert, por ejemplo, ¿sí? Y traerlo a la realidad. Y esto le llaman tecnología cuántica o la segunda revolución cuántica, que se conoce así. Entonces, la idea es construir dispositivos reales, físicos, que sean capaces de procesar la información mejor o más eficiente o hacer cosas imposibles que los dispositivos clásicos pueden hacer actualmente, utilizando el principio de superposición y entalpamiento. ¿Vale? Entonces, esto lo puedo en dos áreas. El hardware cuántico, que es lo que voy a hablar hoy día, es construir estos dispositivos con iones, átomos y superconductores, y el software cuántico, que sería diseñar los algoritmos que exploten las superposiciones cuánticas, lo que probablemente han estudiado ya los otros días. Hoy día me voy a concentrar ahora en el hardware. Y bueno, ¿cuáles son los retos para construir estos dispositivos cuánticos físicamente? ¿Qué es lo difícil y por qué ya no tenemos un ordenador cuántico ahora mismo que alguien lo venda? Por ejemplo? O sea, ya se venden algunos, bueno, el IBM, pero el verdadero, como el final. Es decir, el que de verdad resuelve problemas reales de la sociedad. Ok, porque es muy difícil, porque las superposiciones cuánticas son muy frágiles. En principio necesitamos un sistema cuántico muy controlado, por ejemplo, átomos, como comenté antes, dos átomos, y estos átomos tenemos que aislarlos muy bien del entorno, incluso del vacío. Hay que aislar todo estado muy precisamente del vacío. Y eso lo hacemos, por ejemplo, con láser, con enfriamiento y con técnicas de medición que no alteren la información que está guardada en los átomos. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos. Control con láser, por ejemplo, medición y aislarlo del entorno muy bien. ¿Por qué estamos aislando del entorno? Porque el entorno genera ruido y de coherencia. Por ejemplo, si yo codifico mi estado con 2 qubits, de esta manera en general, todos los estados que tengan el estado excitado, por ejemplo, van a decaer en un cierto tiempo. Entonces, va a borrar mi información porque no tenía guardado este estado y termino los dos en 0, 0. Ground, ground. Entonces, se borra mi información. Necesito controlar para disminuir la decoherencia. Y en la otra requerimiento muy importante es ser capaz de controlar interacciones entre sistemas cuánticos y generar entrelazamientos. Por ejemplo, aquí, estos dos átomos los puedo acoplar entre sí conectando con una cavidad óptica. En esta cavidad óptica se logran mediar interacciones entre los dos y cuando yo quiero la enciendo y hago interacciones entre los átomos y cuando quiero la apago y están aislados. Así puedo como hacer interacciones cuando yo quiera y cuando yo quiera apagar.
y crear entrelazamientos. Por ejemplo, aquí, crear un estado a partir de este estado, hacer que todos los coeficientes sean cero y crear un estado entrelazado que no se puede escribir como un producto de dos estados de un solo átomo, ¿cierto? Y tiene correlaciones cuánticas que no están presentes en la teoría de clase. Ese sería como el objetivo, crear estos recursos cuánticos en la vida real. Y bueno, este control de sistemas individuales creo que es muy difícil, ya se ha avanzado un montón, ha habido muchos premios Nobel en este sentido, y como de los finales, por decir así, como que consolidó el área, sería este del premio Nobel 2012 para Dave Weiland y Serge Harold, que es justamente para esto, para el control completo de sistemas cuánticos individuales. ¿Okay? En el caso de Dave Weiland fue para codificar información, manipular información cuántica con iones atrapados. En este caso se codifica la información en estado interno de iones y se utilizan láseres, como están aquí, estos rojos azules, para controlar los estados internos del ion y usan las vibraciones de los iones para hacer entrelazamiento. ¿Ok? Y en el caso de Serge Harold, en París, es totalmente al revés. Aquí codifica la información en los fotones y usa los átomos para manipular los estados de los fotones. ¿Okay? Hay átomos de Rydberg que dirían esto. Entonces, la codificación es al revés, pero el resultado es el mismo. El mismo para pocos qubits, por decirlo así. Aquí tiene dos cavidades, tiene dos qubits, aquí también esto. Entonces, el reto ahora es la escalabilidad, que sería aumentar el número de qubits, manteniendo el ruido bajo control, manteniendo la calidad del qubits controlada, pero aumentarlo para lograr hacer un sistema cuántico más útil, por decirlo. O sea, por ejemplo, con los iones atrapados típicamente se llega a 20 o un poquito más, y con este fotón en cavidad de 2 es mucho más complicado de escalar, porque necesitas cavidades superconductores, que son grandes, más difíciles de escalar. Entonces, para lograr esta escalabilidad, necesitamos hardware cuántico. Y otra idea de otras plataformas para tener hardware cuántico más escalable. ¿Okay? Y hay muchos candidatos actualmente. Por ejemplo, vamos a separar generalmente en dos grupos. ¿Okay? En los sistemas atómicos, ópticos y moleculares y los de estado sólido. Generalmente en dos grupos. Aquí tenemos, lo voy a explicar ahora en más detalle, pero átomos, por ejemplo, atrapados en redes ópticas, átomos de Rydberg, que están muy de moda, con pinza óptica, y en los de estado sólido, los circuitos superconductores como el de IBM, o incluso puntos cuánticos semiconductores de Intel, bueno, similares a los ordenadores, a los computadores normales casi. Y para esto hay actualmente una gran inversión en el mundo, pública y privada, de estados muy grandes como Estados Unidos, China, en Europa, toda Europa completa tiene un flagship, como un proyecto muy grande donde se destina dinero para esta investigación en Inglaterra, también empresas multinacionales como Google, como ya saben, IBM, Intel, Microsoft, están invirtiendo para hacerlo realidad, un ordenador, y muchas startups han surgido, tanto en software como en hardware. Entre ellas está Ion Fusion, Hadoop, de fotónica, y muchas más. Entonces, como ya se ve que es posible, y es una cosa de intentar escalarlo, pero como voy a comentar luego, no es solo llegar y aumentar los qubits y listo, porque hay un montón de física, un montón de detalles técnicos que hay que resolver en el camino. Y bueno, quería comentar primero un poco más de detalle en cada una de las plataformas. Por ejemplo, átomos en redes fotónicas, en este caso, se ponen láseres contrapropagantes, las dos flechas de micrófono son láseres que van contrapropagan y forman una onda estacionaria. Y se lo ponen en dos direcciones, por ejemplo, forman como una caja de huevo, pero de luz. Donde en cada uno de estos puntos tienes como un mínimo de potencial. Se puede, una pequeña trampa, guardar los átomos ahí. Los átomos pueden saltar de un agujero a otro, pero si los potenciales son como altos, al final se logra mantener un átomo hay técnicas para mantener un átomo por sitio, aquí, básicamente. Entonces, de esta manera la ventaja que tiene esta plataforma es que se puede tener un alto número de átomos atrapados aquí, de orden de 1000 o más, y se puede medir ahora de manera controlada, átomo a átomo, con resolución single site, como un único sitio, para medir, pero para manipularlo, para procesarlo, todavía no se puede hacer sitio a sitio. Entonces, esa es como de las mayores desventajas que tiene esta plataforma para hacer computación cuántica. Todavía es difícil la manipulación individual en los gates. ¿Ok? Y eso es como se ve
una foto típica de estos experimentos de óptica. Tenemos una mesa óptica, está lleno de láser, espejo, que se lleva una cámara de vacío donde están atrapados los átomos. Son experimentos muy complejos, pero se llevan a cabo en muchos grupos en el mundo. Pero lo primero que hicieron los ópticos. Este sistema está muy de moda ahora y son átomos de Rydberg atrapados en piezas ópticas. ¿Ok? Y creo que un átomo de Rydberg sería como un átomo neutro normal, con la diferencia que el estado excitado es un estado muy álgico. Por ejemplo, si fuera el átomo de hidrógeno, en vez de está, por ejemplo, en un nivel tipo 100, n igual a 100, el electrón. ¿Ok? Entonces, pero tiene solo un electrón libre todavía. Entonces, la gracia con esto es que el átomo tiene un momento dipolar muy grande. Entonces, se interacciona a larga distancia con otros átomos del dipolo-dipolo. Entonces, eso, y la unidad es fuerte, porque tiene un dipolo muy fuerte. Entonces, eso hace que estos átomos interaccionen fuertemente unos con otros y sirva para hacer gates entre ellos. Y lo que es más importante, que últimamente ha generado un avance tremendo del área, es que se pueden atrapar con piezas ópticas, que sería que como un láser localizado, uno a uno por átomo. Entonces, pueden ubicarlos geométricamente casi como quieran. Por ejemplo, aquí pueden hacer arreglos 2D, hasta 200, 300 átomos incluso, como quieran, incluso aquí en 3D. Un grupo en París ha mostrado ya cómo hacer la Torre Eiffel con átomos. Para computación cuántica, por ahora 2D más útil. Y bueno, como dije, interacciones fuertes a larga distancia por estas interacciones dipolo-dipolo muy fuertes y tiene potencial de escalabilidad. Y esta slide la he hecho el año pasado. He dicho, de ventaja que es difícil de controlar el rango de las interacciones. Con interacciones muy fuertes, también este puede interaccionar con el otro o con el más lejano. Bueno, eso ha cambiado justamente recién. Esta es la slide que agregué ahora para este año. Recién en diciembre de 2023, o sea, el año pasado, diría el mes pasado, también, publicaron este paper del grupo de Misha Lukin en Harvard, que también tiene una startup que se llama Cuera. ¿Okay? Y aquí con estos, se trata de la empresa y de la investigación de Misha Lukin es codificar información como en estados en átomos de Rydberg, en piezas ópticas, y mostraron que con las mismas pinzas los pueden mover, de tal manera que pueden mover los átomos como quieran y hacerlos interaccionar cuando quieran y cuando no, de manera coherente, sin perder la coherencia. Eso es lo que tengo aquí en el video. Esto lo saqué del paper de... Sí, ahí está. Este video está en el paper de ellos mismos. Entonces muestran cómo pueden elegir qué átomos quieren mover, los mueven, los hacen interaccionar, los alejan y así. Entonces esto sí que tiene mucho futuro para escalarlo, para escalar estos tipos de sistemas, por ejemplo. Porque para hacer, bueno, no voy a comentar corrección de errores, pero pueden, cuando no quieren interaccionar, los mueven fuera, cuando quieren interaccionar, los mueven cerca, justo lo que ellos quieren hacer para el gate o lo que sea. Esto es bastante revolucionario, ¿vale? Y han llegado, por ejemplo, aquí tiene un arreglo de 64 y abajo 64, tenían 128 átomos, que bueno, fue muy potente. Bueno, otra plataforma también muy potente es los circuitos fotónicos, o más tradicionales, que básicamente en esta es codificar los qubits en fotones propagantes. ¿Okay? En vez de codificar los qubits en estados internos del átomo, los codifico ahora en los estados de los fotones. Y estos fotones los genero con una cierta fuente. Y esta fuente emite los fotones uno a uno, se puede decir, pero, y esto lo inyecto en un circuito fotónico, donde con beam splitter y phase shifter, cosas así, con ciertos elementos lineales, genero interacciones en los fotones, ¿vale? Y lo que está aquí es para poder, ¿cómo se llama?, sincronizar los fotones, porque como lo voy emitiendo uno a uno, y yo quiero que entren muchos, aquí, de orden de 200, por ejemplo, o más, escalar el número de fotones que le meto a mi circuito. Estos loops, por decir, son fibras ópticas enrolladas de tal manera que le generan como un delay a los fotones y los sincronizan para de tal manera que al final entren, por ejemplo, 200 al mismo tiempo. Y que lo hayan generado uno a uno. Y cuando entran 200 los manipulo y hago operaciones con los fotones. La ventaja es que los fotones tienen muy alta coherencia. Como interaccionan un poquito, la información se guarda muy bien en los fotones. Pero la desventaja es, justamente como interacciona un poquito, también es difícil, o sea, se mantiene muy bien la información, pero también es difícil manipularla y hacer interacciones, gates entre ellos. Entonces, para esto hay otros sistemas que, por ejemplo, se acopla un átomo al circuito y se logra medir interacción a través de los átomos.
Pero si no, lo que hacen por ejemplo, en esta empresa Xanadu, lo que hacen es generar el entrelazamiento no con átomos, sino que en la fuente inicial, que es el squeeze state. Tienen el squeeze state y con eso envían aquí los fotones. Y bueno, con esto hacen Gaussian boson sampling, que es como una especie de algoritmo que en ciertos límites debe ser muy difícil de simular con un ordenador clásico. Ese es el punto. Pero claro, está limitado a ese tipo de, de simulaciones, no es un simulador global por ahora. Porque también tiene 200 fotones y sería fácil escalarlo, se meterle más fotones. Ok, y ahora sobre sistemas en estado sólido, ya ven que cambian mucho. Como se ven, estos ya son electrones. Pero ya los circuitos superconductores como los de IBM. Pues aquí tengo un refrigerador, un criogénico, y aquí abajo llega a la temperatura de 30 milikelvin. Y aquí se pone un circuito superconductor, que básicamente es un circuito electrónico común y corriente, pero donde los cables están hechos de un material superconductor como el aluminio, o el niobio. Y al estar a baja temperatura se vuelve superconductor, donde la carga y el flujo están cuantizados. ¿Vale? Pero todavía no es cuántico. Para que el circuito sea realmente cuántico y manipulable, necesitamos unos elementos clave que son las uniones de Josephson. Entonces, por ejemplo, en este circuito, claro, tengo 8 qubits. En cada uno de estos puntos tengo una unión de Josephson, y una unión de Josephson sería está hecho de 3 partes. Esta parte es un material superconductor, un aislante y un superconductor. Y el aislante es muy delgadito, cosa que pares de Cooper, que serían como 2 electrones ligados, o más o menos ligados, pueden hacer tunneling, pueden tunelear entre un lado y el otro y estar en una superposición cuántica entre estar a la izquierda y a la derecha de la unión Josephson. ¿Ok? Entonces, esto ya genera la parte cuántica en el circuito superconductor y genera esta superposición. Y al final, lo voy a hacer a grandes rasgos, esto al final, cada uno de estos qubits con unión Josephson se comporta como si fuera un átomo artificial, como un átomo de hidrógeno, donde los estados están cuantizados y de manera anarmónica. O sea, los estados no son separados linealmente, sino que de distintas distancias. Entonces puedo aislar los dos estados más bajos y definir mis qubits prácticamente. Puedo preparar cada uno de estos qubits superconductores o circuitos electrónicos cuánticos, lo puedo preparar en el estado basal o llevarlo al primero excitado, pero igual que un átomo. Y hay muchas formas de hacer estos qubits superconductores y bueno, si no entrar en detalle. Ahora, esa es como la idea general. Necesitas circuitos superconductores, baja temperatura y unión de Josephson y conectarlos con cables coaxiales. Básicamente que serían todo esto. ¿Cualquier duda me preguntan? Sí, consultas. Sí. ¿Y esa unión Josephson son semiconductores distintos o el mismo? El mismo. No, superconductor el mismo, por cada lado y el medio es un aislante. Muy delgadito, y depende mucho, eso es como artesanía casi, porque depende mucho del ancho del aislante. Si varía un poquitito el ancho, ya cada qubit es distinto del otro. Para hacerlo, en principio queremos hacerlo muchos idénticos. Y para eso tenés que tener cada uno de ellos muy igual a la otra. Y eso todavía técnicamente es difícil de hacer. ¿La fabricación igual es por fotolitografía? Sí, sí. No, fotolitografía no. Litografía, pero que se murió que no es fotolitografía. ¿Cómo es eso? Pero litografía, como hacen los con los titulares normales. Fotolitografía. Fotolitografía. Ahora, es casi la misma, esta parte es casi igual. La diferencia es que el material es superconductor. Aluminio para el superconductor. Sí. Aluminio es el más crítico. Aluminio. Y el nitrato de niobio es igual a eso. Esos dos son los más usados, pero el aluminio es mucho más, porque es más fácil de manipular y eso. ¿Qué temperatura se aguanta? Mientras más bajo mejor, pero hasta ahora como que dije 30 milikelvin más o menos, para que sea superconductor. Y para que la temperatura no afecte el cálculo, pues, que las excitaciones térmicas sean muy bajitas.
30 milímetros. Eso es lo que se usa. Que en principio si fuera más bajo, sería mejor, pero lo voy a poner, pero por eso es suficiente por los cálculos de ahora, es suficiente. Sí. Los materiales, ¿cuáles son? Las razones son básicamente facilidad de construcción, son facilidad de que se generen los paredes Cooper. No sé, por ejemplo, hoy los circuitos clásicos se usa cobre, se está estudiando rutenio, se está estudiando cobalto, y antes se usaba un aluminio. ¿Cuál es la decisión el criterio para definir los materiales tanto aislantes como el superconductor? Yo entiendo que para que para la tecnología, para que salgan más parecidos los fluidos unos con otros. Es como lo que han hasta ahora probado y da resultados para hacerlo más parecido. Pero hay gente que está investigando en otros materiales. Uno que se llama aluminio granular, que es otro material. En el fondo, es como una apuesta. O sea, alguien empezó a hacer con aluminio y le resultó que fue con el grupo de Yale. Con aluminio y un cierto tipo de qubit que se llama transmon. Y les fue como tan bien que muchos otros grupos empezaron a hacer lo mismo y se masificó porque saca resultados como más fácil. No sé cómo explicarlo, como que resultó así. Claramente hay otros materiales que podrían ser mejor, pero para llegar al punto de que está el aluminio, el desarrollo de aluminio, es complicado, es como una apuesta. Eso es lo que yo sé. Y más detalle, yo soy teórico. Estoy ahí como yo diría que eso es. Por lo que en el borde. El circuito fotónico, la imagen. Habían como fibra óptica enrollada. Sí. Eso tiene que ver como que guarda alguna especie de memoria óptica. Sí, se podría decir algo. Sí, es como que, por ejemplo, van un fotón y luego va otro fotón. Entonces, el primer fotón da una vuelta por aquí y luego, en un tiempo especial, de tal manera que el segundo entre sincronizado con el otro y lo va a separar mucho. Entonces, sí, lo podría usar como una memoria. Pero entonces esa sincronización como que hace el trazamiento. En este caso creo que sí. Como que genera una especie de estado 3D. O sea, el tratamiento viene de aquí, del quiz, de la fuente. Pero luego como que lo interaccionan de manera lineal entre ellos para generar como otro tipo de estructura en el estado. Pero como el recurso del tratamiento del quizzing viene solo de la fuente. Lo demás tiene operaciones lineales. Pero sí, si tienes como una línea de retardo muy larga y el fotón está mucho tiempo ahí guardando el estado, es como una especie de memoria. Sí. Vale. ¿Qué características se busca que tengan estos solamente hoy se utilizan dentro de la tabla Ya. de masivo, que tengan espinta? Eso es un zoológico gigante, de millones de propiedades. En general, el rubidio es el que más se usa porque es como el más fácil de manipular. Quizás se corresponde igual a lo del aluminio, como el más fácil de manipular por ahora. El rubidio es el más simple, pero también no tiene tantas propiedades. Entonces, han usado otros tipos de árboles. Por ejemplo, tiene herbios, por ejemplo, tiene momento magnético grande, pero tiene momento dipolar grande. Entonces, depende. Por ejemplo, es altamente controlable que lo puede enfriar muy bien y manipular con láseres ópticos, con láseres con alta precisión. Básicamente, todo tiene que ver con el control. Como lo que más controlable pueda tener. Eso es lo primero. Y luego, ¿qué posibilidad de interacción te da? Y aparte de las uniones de Josephson, hay otros tipos de circuitos superconductores que estén, o sea, de más capacidad de modelar el... Sí, un montón de tipos, pero todos tienen uniones de Josephson de distintas formas. Muchos, están los qubits de flujo, ¿sí? Una pregunta azul. Están los qubits de flux qubits, los qubits de flujo, transmon, está uno que se llama el fluxonium, hay igual un zoológico de estos qubits, pero todos están formados por los mismos elementos principales, que son uniones de Josephson y circuitos LC, básicamente, electrónicos. De hecho, te voy a explicar luego en detalle el color pero
Con esos elementos básicos, puedes como juntar como piezas de Lego, puedes armar todo lo otro que existe. Eso es la... ¿Luego? Hay una pregunta La pregunta suma. Ah, Sí, aquí una pregunta. ¿Cómo se guarda información en un sistema como un átomo? O sea, si definimos que el estado excitado es el 1 y el desexcitado es el 0, entonces realmente un solo átomo no podría guardar tanta información. claro, pero para eso necesitas muchos datos. Ese es como el punto. Bueno, lo que dijiste es cierto para uno, y ahora la idea es tener muchos de ellos y controlarlos los estados de cada uno por separado. Y el lanzamiento y hay muchos datos para guardar más información. Sí. Adelante. Yo tengo Mira, una pregunta, pero adelante. a lo mejor la pregunta viene después, pero quiero hacerla porque se me olvide. Por delante. Acá tú muestras perfectamente cómo se guardan los registros de qubits físicamente. Ajá. Pero posteriormente hay que operarlos, tratar las compuertas. Claro. Esos son otros circuitos que hay que construir, ¿no? Claro, otro circuito que se le agrega a los. Se adiciona, digamos. Justamente eso voy a decirlo ahora en un minuto. Sí, gracias. Yo tenía una pregunta en relación al sistema fotónico que presentaste. ¿Qué tipo de material utilizan para generarlo? En la fuente. Vale, muchos de ellos son como cristales no lineales. Ya. Pero, ¿conoces cuál? En este sistema, en ese Ah, en este específico no se puede usar en el ya, pero los cristales no lineales. Sí, en general, por ejemplo, en nuestra construcción trabajan con el beta boreato de no sé qué. Ya. Pero se generan a través de cristales no lineales. Por ejemplo, es una manera también, otra manera que yo he trabajado, por ejemplo, es con puntos cuánticos. Eso, porque conocía ese. Ah, ya. Ya, Vale. porque vi un congreso hace poco y presentaron varios trabajos y hablando de los puntos cuánticos. Vale. Con puntos cuánticos, por ejemplo, en una cavidad óptica, lo pasas del 0 al 1 y luego lo dejas de caer. Luego eso genera un fotón único, un paquete con un único fotón. Y eso también lo es más eficiente. ¿Ah? Bueno, De manera muy eficiente, casi determinista, o sea, tiene o sea, 90 y tanto por ciento para uno. pero entonces también existe un tipo de tecnología que utiliza cristales no lineales. También, exactamente. Por ejemplo, en este, que sean no lineales, pero hacen squeeze states en la mitad. Y hay otro que en China que hicieron algo similar, pero como dices tú, con puntos cuánticos y single photons. Y también se puede. Vale. Sí. Es una cosa real de escalabilidad. Por ejemplo, con single photon han logrado hasta ahora como 14 paralelos. Y con este ya llegan a los 200. Pero no sé si me estoy entendiendo, pero me decían en el congreso, las personas que presentaron los trabajos, yo les pregunté, y me decían que eran más eficientes porque los podían controlar. Sí. En cambio, cuando los generan a través de cristales no lineales, no sé, hay mucho ruido o algo así, o sea, tienen poco control de los fotones. Sí, de acuerdo. Hay más probabilidad de generarlo es más baja. Sí. O sea, sí, o sea, de tenerlo uno a uno. Sí, ya. De que todos te presentan al mismo tiempo, es más baja. En cambio, si lo haces deterministamente con puntos cuánticos, por ejemplo, la probabilidad de tener uno es más alta, pero también puedes tener menos, o sea, puedes como sincronizar menos. O sea, bueno, está ahí, están trabajando en eso. Bueno, Sí. También podrías crear, por ejemplo, una fuente de estados squeeze más determinista, también existe. No sé hasta qué nivel han llegado tampoco, pero eso hay muchas maneras. Sí. Yo no trabajo tan metido en este punto, pero está ahí, lo que digo, todo eso en competencia. ¿Cuál como que avanza más rápido, cuál es más eficiente? No sé, ¿verdad? Para avanzar, porque no sé. No, pero rápido. Sí. En la unión de Johnson, ¿qué materiales son los que están ahí? Porque es como que parecía un capacitor, en verdad. Sí, es como un capacitor. Pero ¿qué materiales son? Son dos conductores y al medio un aislante. Un material aislante. Sí, y tiene una capacitancia porque la forma es como un capacitor, pero aparte tiene inductancia no lineal. En las dos, por el efecto de Johnson. Sí. Pero voy a ir en más detalle ahora voy a ir al computador nivel, ¿vale? Entonces, bueno, esto es solamente otro tipo de sistema de estado sólido, puntos cuánticos semiconductores, similares a los de Intel, que hasta ahora han llegado como a 10 más o menos, ¿no? Porque más o menos, no sé, lo último, el avance aquí, pero más o menos 10, y estos más similares a los computadores clásicos, pero ahora se lo usan de manera cuántica. Y impurezas en diamante,
La gracia que tiene esto es que funciona a temperatura ambiente. No tienes que estar dentro como un criostat. Por eso, y también, y hay mucho más que no tengo tiempo para mencionar. Y bueno, de aplicaciones para tecnologías cuánticas, voy a comentar rápidamente algunas porque estamos tiempo, no, igual, no estamos bien tiempo. Por ejemplo, sensores cuánticos, o sea, pues, varias áreas para aplicar las tecnologías cuánticas. ¿Para qué sirven? Primero, hay muchas cosas que me imaginamos. Si tienes un ordenador cuántico de verdad que funciona a gran escala, ahí van a surgir un montón de aplicaciones después, igual que los computadores que tenemos ahora, y al principio pensaba que no había muchas aplicaciones y al final nos cambió la vida, básicamente, y aquí similar. Pero las que ya vemos son más o menos, se clasifican como en 4 áreas, y que ya son algunas reales. O sea, sensores cuánticos, que básicamente usar sistemas cuánticos, por ejemplo, en este caso, esta impureza en diamante, prepararla en un estado de superposición, y esto es altamente sensible a campo magnético externo, para medir campo magnético de manera muy precisa. Los sensores cuánticos. Bueno, y si tienes muchos de estos impurezas entrelazados, incluso puedes utilizar el desplazamiento para medir con mayor precisión aún. Un sensor cuántico como qubit. También simulación cuántica, que a grandes rasgos la idea es utilizar un sistema altamente controlado, y aquí los muy típicos son átomos en red óptica, que tienen mucho, porque simulan la física de sistemas cuánticos complicados, por ejemplo, de materia condensada. Entonces, como electrón en un ion de sólido que se van propagando, puede ser algunos problemas muy difíciles de resolver con un computador clásico. En principio, si tienes el átomo en red óptica, que tú puedes ver que se comportan de manera muy similar, saltan de un sitio a otro de manera similar, y puedes controlar sus interacciones y medir el resultado que sale, podrías entender materiales complicados que no somos capaces de simularlo con un computador clásico. Esto es la simulación cuántica. La computación cuántica es lo que ya han visto en las otras clases de la escuela, que sería aplicar algoritmos cuánticos en circuitos que tienen distintas partes: inicialización, hacer gates entre los qubits y medidas. Y también existen algoritmos cuánticos híbridos, básicamente, que es para una parte usar un computador cuántico y para la otra parte usar un computador clásico. Por ejemplo, aquí, típicamente para variacionales, lo que haces es usar un registro cuántico para guardar información en los qubits, y como función de objetivo, para minimizar, es algo que mides en el circuito cuántico, pero se optimiza con un computador clásico. Un híbrido también se hace. Y en computación cuántica, en comunicación cuántica, ya sería conectar computadores cuánticos a larga distancia, realmente a través de fotones, porque los fotones se propagan a larga distancia sin perder la coherencia, o perdiendo coherencia, pero mucho menos que otros sistemas. Y para estudiar entrelazamientos de distintos nodos. Por ejemplo, esto ya, un grupo en China ya ha hecho teleportación cuántica entre dos ciudades, por ejemplo, a través del satélite. Y bueno, el objetivo último de las tecnologías cuánticas, a largo plazo, sería implementar métodos de corrección de errores en los computadores cuánticos. O sea, ¿qué significa esto? Por ejemplo, utilizar 1000 o 100 o 1000 qubits físicos para codificar un solo qubit lógico efectivo. Entonces, el 0 y el 1 se codifican estaban entrelazados de muchos qubits físicos. Y como están entrelazados, están deslocalizados de qubit, es más inmune a errores locales. Esa es la idea. Y aparte puede usar alguno de los qubits que están aquí para corregir los errores. O sea, sería qubit físico, y hay un método de corrección de errores donde algunos qubits son para corregir los errores, otros para medir y detectar los errores, y para guardar la información en estado de localización. Necesitas básicamente muchos qubits físicos para hacer uno bueno, uno como con muy poco error. Y luego necesitamos de orden de 100 o 1000 de estos qubits lógicos para hacer una computación cuántica práctica. Entonces, al final, tenemos que llegar en torno al 1 millón de qubits físicos con error controlado. Ese es como el long term goal, el objetivo a largo plazo, como el más ambicioso. Y bueno, esto ya, con el avance que dije de los átomos de Rydberg en física óptica, ya se ve más cercano. Porque como pueden manipular y mover los átomos entre ellos y hacerlo cuando quieren, y esto ya han implementado qubits lógicos, pero con pocos qubits lógicos, con 6 o 8 me parece. Hacen un qubit lógico con
no sé, 7 qubits físicos, no estoy seguro de 7 o 6, o 8 por ahí, y acoplan varios de ellos y hacen interacciones entre qubits, también lo han demostrado, en el paper que recién mostré. Entonces, y dicen que ahora que para el 2026 podrían tener un computador de estos con 10.000 qubits. Sí, para el 2026 se tendrían, eso es como su roadmap. Bastante, súper ambicioso, sería tremendo si logran hacerlo. Y bueno, y lo otro ya a largo plazo sería luego conectar estos ordenadores cuánticos a larga distancia y sería ya el Internet cuántico, que tienes grandes estados entrelazados por todo el mundo, localizados de manera controlada. Entonces ya el futuro. Y muy en el futuro. Y lo que quiero decir es que esto no es solo técnica, no es solo llegar y sumar el fluido uno con el otro, sino que mucha física por entender para llegar, escalarlo a ese nivel, porque hasta ahora, por ejemplo, los circuitos superconductores. Uy, porque ya. Ah, esta me la salté, ¿no? O sea, la pasamos, Me la salté, pero claro. no la hablamos. Ah, me la salté, claro. Lo que quería decir es que hasta ahora han llegado como a los 400 IBM. Pero declararon hace poco 1000. Ah, tampoco declararon 1000. O sea, declararon. Ah, declararon 1000. Ya. A ver, eso no sabía. Pero el punto es que están ya llegando a 1000, pero aún así, llegar a 10.000, ya como que el refrigerador lo tiene que meter todos los qubits, ya es un gigante, y tantos cables que tienen que usar para controlarlos que empieza a calentar el sistema, pero la escalabilidad ya no es tan clara. O sea, no es llegar y ponerle más y más y más y más y más. Al final el sistema es doble clase. Entonces, es delicado. Claro, me salté esto, pero bueno. Y bueno, ahora vamos a hablar en más detalle del ordenador de IBM. Eso, entonces hay mucho para hacer y está recién creciendo el campo. Bueno, esto que pensaba hacer en dos partes, pero es como para resumir lo que he dicho, que la información es física, le ha estado altamente estructurado para verificar información y luego los retos de la tecnología cuántica y que hay muchas plataformas y mucho para hacer. Entonces ahora quería concentrarme en la implementación física. ¿Antes de que hacer un digo? ¿Hacer un acá? Digo. ¿Ah? Sí, ya. Entonces, para la implementación física de computación cuántica, con el conductor de IBM. Un poco más los detalles, aquí tengo que preguntar cómo se implementa la gates, básicamente, a grandes rasgos. Ok, entonces, lo que tenía preparado aquí es hablar sobre cómo se implementan los circuitos superconductores, las 4 procesos como más importantes para hacer un circuito cuántico completo. Sería, primero, cómo definir los qubits, que ya explicamos un poquito, pero un poco más en detalle, cómo definir los qubits superconductores, para guardar el 0 y el 1 y inicializarlo en el 0. Luego, cómo hacer puertas de single qubit, puertas de 2 qubits, y cómo al final hacer la medida. Son como las partes mínimas básicas para un computador cuántico universal. Y bueno, voy a comenzar primero con el arreglo de qubits sin inicialización. Entonces, ya había comentado un poquito antes, aquí tenemos dentro de un criostato a 30 milikelvin, tenemos aquí el chip superconductor que tengo como ejemplo con 8 qubits. Se ve bonito porque se ve un poco más el detalle. Y bueno, entonces, ¿qué sería un qubit superconductor? Voy a explicar un poquito más en detalle. Es, primero, un qubit, o sea, un circuito LC especial. Que yo voy a explicar por qué especial. Primero, un circuito LC sería un condensador y una inductante, ¿cierto? Entonces, la inductancia hace que oscilen los electrones en el circuito. Van electrones, por ejemplo, acá, llegan al condensador, se devuelven y así. Básicamente es un oscilador armónico, clásico, primero. Ahora, como está a baja temperatura, se vuelve superconductor y la carga y el flujo están cuantizados, entonces al final es un oscilador armónico cuántico. ¿Ya? Y como es cuántico, puede oscilar en cierto estado discretizado, 0, 1, 2, 3, así. Y su frecuencia de oscilación va a estar dado por 1 sobre raíz de LC, que es de orden de las microondas. Ya, eso es una cavidad superconductora lineal, que hay un oscilador armónico. Ahora, ¿qué es lo que hace el qubit? Es, en vez de tener esta inductancia lineal, tengo ahora una inductancia no lineal, que sería la unión de Josephson.
Y como expliqué antes, por el efecto de Josephson, que sería que estos pares de Cooper pueden estar en una superposición entre un lado y el otro lado de la unión. Eh, Hago que mi circuito LC ahora sea un circuito LC no lineal, y en vez de que antes tenía, ¿cierto?, que no se comportaba como un oscilador armónico lineal, ahora debido a la unión de Josephson es un oscilador armónico no lineal, donde los niveles están espaciados de manera diferente. Y eso me permite ahora controlar ¿cómo se llama?, las transiciones entre 0 y 1 y no meter mucha ocupación en las transiciones arriba. Porque si tuviera solamente esto lineal, le pongo por ejemplo un láser externo o una fuente de microondas externa, empezaría a meter población en todos los otros niveles paralelos. Entonces la idea sería solamente poder utilizar dos niveles. Y para eso necesita que sea no lineal. Bueno, aquí defino mi qubit, como puse antes. Y para inicializarlo en el 0, lo que hago es temperaturas muy bajas. O sea, para eso necesito el estado. Con eso se prepara en el estado fundamental del qubit. Está aquí. Entonces, esa es la manera de inicializarlo, y hago esto mismo con muchos qubits. Y esta es muy básico cómo funcionan los elementos principales, pero como decía, porque entiendo cómo se conecta el unión de Josephson con los condensadores, con los inductores, puedo hacer un soporte gigante de qubits superconductores diferentes. Cada uno tiene sus propiedades en la práctica diferentes, pero en principio son los elementos principales para entenderlo, para comenzar. Vale, eso es lo que quería decir de los arreglos de qubits en simulación, y luego sobre las puertas cuánticas de un qubit, voy a mostrar ahora que me preguntaban cómo se hace con circuitos superconductores. Entonces, por ejemplo, ya había comentado, tengo el qubit superconductor inicializado en el estado fundamental, aquí, por temperatura. Entonces ahora lo que quiero hacer es construir a partir del 0 una superposición arbitraria entre 0 y 1, coherente. ¿Cómo se logra? Poniéndole ahora una parte extra del circuito, que sería básicamente aquí una fuente de voltaje igual como un osciloscopio, como lo de los laboratorios del instituto de la universidad típico, pero y se conecta aquí, entonces, y esto va a ser un campo eléctrico oscilante clásico, ¿cierto? Un coseno, un seno, y su frecuencia de oscilación tiene que ser de los microondas para que sea resonante al circuito subconductor, de las microondas. Eso es básicamente cómo se controla. Entonces, para explicarlo de manera simple, imaginemos que ahora nuestro qubit es como un pequeño spin, ¿ok? Entonces, el campo eléctrico externo que viene de este voltaje va a ser que este spin crece, es como si fuera un dipolo en un campo eléctrico externo. El campo newtoniano va a ser de la interacción, va a ser este dipolo del qubit con el campo eléctrico externo que viene de la fuente de voltaje. Y ahora puedo calcular su dinámica con la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Entonces, y ahora la precisión, con la diferencia que la precisión va a ser ahora en la esfera del flor. Entonces, en la parte de arriba, en el polo norte, tengo el estado 0, y en el polo sur el estado 1. ¿Okay? Y le pongo entonces mi fuente de voltaje que tiene cierta intensidad, amplitud y cierta frecuencia, y lo enchufo, lo enciendo, y el efecto que causa sobre mi qubit es que oscila, cesa sobre la esfera de luz, ¿okay? El perpendicular a donde está el campo eléctrico. Y esta rotación tiene una velocidad que es como la frecuencia de Rayleigh, que sería la intensidad con la de fuente de voltaje, la puedo controlar. Qué tan rápido quiero que gire aquí, en la esfera. Entonces, dependiendo dónde paro, donde apago la fuente de voltaje, voy a dejar el qubit en una superposición en el estado que lo quiero dejar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí la enciendo, la preparo en el 0, lo dejo que gire un tiempo pi sobre omega, donde omega es la frecuencia de Rayleigh, la intensidad. Lo hago parar aquí, y si paro ahí justo, tengo el qubit en estado excitado. Por ejemplo, lo pasé del 0 al 1. Ahora, si lo paro en la mitad del tiempo, pi sobre 2 omega, genera una superposición entre 0 y 1. Lo paro justo aquí, esa parte. Esa es la manera de generar una superposición y controlar el estado de un solo qubit. Una cosa que tener cuidado es el ruido y la decoherencia que tiene el entorno. Porque yo lo quiero preparar en esa superposición, pero el estado excitado va a decaer
en un cierto tiempo, ¿cierto? Que lo dije la de coherencia. Entonces lo importante que hay que hacer es que el tiempo para hacer este pulso tiene que ser mucho más corto que el tiempo de coherencia del qubit. O sea, tengo que hacer la operación más rápido que el qubit decaiga para poder dejarlo en su posición. Ese es el punto. ¿Ok? Y esto se puede formalizar ahora para generar cualquier puerta de un qubit general. Entonces, lo que tengo que hacer ahí, ahora es mi fuente de voltaje, tengo que controlar la amplitud, la frecuencia y las fases. ¿Ok? O sea, haciendo eso, puedo escribir ahora con este hamiltoniano de esta interacción, defino mi operador de evolución. ¿Ok? Que va a ser el que va a transformar el estado inicial 0 en cualquier subposición cuántica entre 0 y 1 luego. Y para lo que controlo mi voltaje, tiene estas tres formas de controlarlo, se puede escribir de esta manera general el operador de evolución para un qubit. Entonces, estas son las matrices de Pauli. ZX. ¿Okay? Aquí entra la fase del campo externo. El de tuning sería la diferencia de frecuencia entre mi circuito y la frecuencia de la fuente. Ese sería el de tuning. ¿Okay? Yo puedo controlar a qué distancia está la fuente de mi circuito, las fases y la intensidad. Y para distintos valores de esto puedo hacer distintas puertas. Por ejemplo, si tengo de tuning 0, o sea, la fuente externa está exactamente en resonancia con la transición del qubit, la fase 0, y dejo un tiempo pi sobre omega, porque es lo que mostré antes, paso del 0 al 1, y eso sería una puerta X. ¿Ok? Es simplemente una puerta X. Ahora sí, hago lo mismo, pero le pongo una fase pi medios en la fuente, ahí le meto una fase al estado y implemento una puerta Y. De esa manera. Y luego, por ejemplo, si quiero hacer una Hadamard, genero la suposición, tengo que hacer 0, 0, tuning 0, fase 0, pero tiempo, la mitad del tiempo. Pues ahí, como mostré antes, llego a la solución del 0, que es una solución 0 y 1. Y implemento una puerta de Hadamard. Y si quiero hacer una puerta Z, de fase, necesito, está un poco distinto, necesito que el de tuning sea muy alto, o sea, que la fuente, la frecuencia de la fuente sea muy distinta a la frecuencia del qubit, y un tiempo pi sobre delta. De esa manera, por ejemplo, aplico la Z sobre este estado entrelazado, perdón, en su posición, y le cambio la fase al 1, a una set gate. Así. Entonces, dependiendo de cómo elijo mi fuente, hago los single qubit gates. Vale, eso sería para single qubits. Y ahora, ¿cómo hacer la de 2 qubits? ¿Tienen preguntas sobre el single qubit? Con respecto a imaginar esto experimentalmente, el slide anterior, la anterior era el resto es como del ruido, la de coherencia. Vale. Eso es por el medio ambiente, no sé, pero puede pasar como que el voltaje que el se diste también causa También. ruido. También. No, exactamente. Una corriente parásita. Sí, exactamente. Eso también pasa. Claro, por corriente parásita, campo magnético parásito en el ambiente, generan también ruido. Claro. Y generan también disfaces y otra cosa. Pero eso no cambia los niveles de energía. Sí, justamente. Sí. Entonces se llaman disfaces. ¿Se puede controlar eso experimentalmente? Sí, se puede reducir, pero a cero no se puede todo. O sea, por ejemplo, si hay, claro, la distancia entre este estado y este depende del circuito mismo, ¿cierto? Y eso, si tiene como la misma Johnson Junction, el junction, puede ser sensible a campo magnético externo. Entonces le cambia su propiedad. Entonces estos dos estados cambian su frecuencia, su distancia en el tiempo. Cuando pasa se llama disphasing. Ese es el desfase. Claro, más avanzado, como lo he comentado, exactamente. Pero con los qubits, con los IBM, por ejemplo, está súper controlado. Eso es un error pequeñito, como el 1%, menos. Es justamente que hablar de los errores después. ¿Las preguntas? Hay una pregunta de Zoom. ¿Cómo se protege a los qubits de los rayos cósmicos? Buena pregunta. Creo que eso es complicado, porque hasta ahora no. O sea, yo el detalle no lo sé porque no trabajaba en eso, pero sé que es como muy difícil. Que está en investigación ahora así de punta y es muy difícil aislarlo de los rayos cósmicos. Sí. Sí. Al igual que los mismos discos duros clásicos, también todavía son afectados por los rayos cósmicos, cuánticos también. ¿Pero los efectos son muy notorios?
No, son pequeños. O sea, eso quería hablar. Por ejemplo, el del defacing es más alto que ese. Este que está hablando por eso todavía como que se ha investigado tanto, pero recién empezando a investigarse eso. Porque están llegando al nivel donde eso ya es importante. O sea, antes era un error pequeño, que no es un pequeño error. ¿Vale? Ok, ahora voy a hablar sobre cómo hacer interacciones entre qubits y subconductor. Entonces aquí también de manera muy simple, lo que quería mostrar es, por ejemplo aquí este era un qubit superconductor, que sería un circuito LC con una Lewis junction, una inductancia no lineal, con su propia fuente para controlar ese single qubit gates, y aparte tengo un cable que conecta a ambos circuitos con un capacitor al medio. ¿Vale? Entonces esto genera al final un acoplo entre los qubits que se llama acoplo capacitivo. Y también se puede hacer a través de un inductor al medio, que sea un acoplo inductivo, o se puede hacer incluso con una Josephson junction al medio, que sería un acoplo inductivo no lineal. También se puede, todas las combinaciones. Pero el más simple sería con un acoplo capacitivo. Y con eso se puede generar este tipo de geometría de interacción, X1, X2, donde el J, la constante de acoplamiento, es proporcional al tamaño del capacitor que está al medio. O sea, controlando el tamaño del capacitor, se puede controlar como que tan fuerte es la acoplo, por ejemplo, en este caso, con cierta limitación. Entonces, se puede primero construir un hamiltoniano de este estilo. Y ahora, igual que para el single qubit gate, vamos a evolucionar con la ecuación de Schrödinger, el estado ahora de 2 qubits, partiendo de 0 a 0, y lo evolucionamos con este hamiltoniano que tiene esta interacción X1 y X2. Y va a evolucionar una esfera de Bloch más grande de 2 qubits, y dependiendo, igual que el otro, por donde paremos, vamos a generar un estado entrelazado o no. Eso es básicamente el principio es igual al de single qubit, solo que un espacio de Hilbert más grande. Por ejemplo, comenzamos con el 0, 0 y quiero llegar a un estado, una superposición que sea 0, 1 más 1, 0. Estamos entrelazados. Y quiero mostrar solo un ejemplo de la puerta ISOP, que es como la más simple de mostrar. Y en este caso, la valor de evolución sería E exponencial a la I por el hamiltoniano que mostré antes, por T, ¿cierto? Por el tiempo. Entonces aquí la parte de la fase la puedo factorizar y tengo una matriz que me parece que en el límite delta es mucho más grande que J, en esta forma. ¿Vale? Con la parte de X1, el exponencial de X1 y X2. Entonces, ahora, si tomo un tiempo 3pi medio J, esta matriz tiene esta forma que es un ISOP, que es una unitaria. ISOP. Entonces, de esa manera, teniendo esta interacción, dejando de interaccionar tiempo 3pi medio con estas condiciones, puedo lograr un ISOP gate excepto por ciertas fases locales. ¿Okay? Y ahora, teniendo, eso se puede mostrar, creo que está en el Lewis and Triangle, lo leí de ahí, puede sacar con dos ISWAP y single qubit gates puede formar un sinod. Y teniendo un sinod, ya puede hacer, y con single qubit gate ya puede hacer cualquier otra gate universal. Entonces, una manera, lo digo que es la más práctica, es la más fácil de explicar, que no es para mí, pero hay muchas maneras de hacer interacciones entre qubits y para algunas maneras, por ejemplo, hace el X1 y X2, hace el Y1 y 2, Z1 y Z2, hay muchas maneras y dependiendo de la manera que implementen la interacción, algunos gates van a ser más fáciles o a tener menos error que otros gates. ¿Vale? Entonces eso al final va en la parte del hardware. Cuando usas el Qiskit, tú dices quiero hacer el gate y no sabes al final cómo nativamente está llegando a ese gate. Mientras menos pasos intermedios tengas, mejor hacer menos de hacer el error. Por ejemplo, aquí necesitaría, para hacer un signo con este gate, necesitaría 5 operaciones. Yo creo que es un poco insuficiente, pero eso al final importa en global. ¿Cuánto es el error total? Tengo que hacer todo universal, en todo tipo de operaciones, y al final, el resultado final va a depender de todos los errores juntos. ¿Ok? Y ahora la última parte, que sería sobre la medida. ¿Te gusta? Sí. Eso entonces es como el intento lamentablemente de la ciencia. Sí, pero solo para este tipo de forma de implementar la sino. Es una forma, pero hay otras maneras más directas de implementar una sino. Claro. Directo la ISOP. A eso no lo sé. No sé si lo ponen activamente, o sea, por implementar la ISOP, seguro sí. Pero si es como una activa o la obtiene a partir de otras,
Eso no lo sé. Eso ya no soy experto en crítico, si alguien, Luciano o alguien más. ¿Saben? ¿Ah? Que si la iSoft se implementa de manera nativa en Qt, o cuál es la de que es nativa. Sí, el iPhone. ¿Es la iSoft? Ah, bueno, es la iSoft. Lo hacen así. Porque también tienen montones de errores. Yo pensaba que Kotlin era mejor, pero depende, cada como arquitectura tiene su pros y contras, y al final, como la más práctica y global, te permite tener un error pequeño. Sí, claro. Hay maneras más eficientes quizás de hacer un gate, pero tienes después otro error por otro lado. Y bueno, ahora sobre la medida, estamos en la última parte muy importante. Para hacer la medida, se ven que voy como construyendo sobre el mismo circuito. Cada vez lo voy aumentando, metiendo más elementos. Tenía al principio los qubits superconductores, uno solo, luego una fuente para controlar single qubit, luego ahora dos qubits, y acoplado con un capacitor para hacer interacciones entre ellos, y ahora para medir, tengo otro circuito más que sería conectar lo que abajo cada uno con un capacitor a una cavidad superconductora fixa. Le llamar una cavidad de lectura. O sea, otro circuito LC lineal. Ahora es importante, es un circuito LC lineal. Aquí lo represento como un tubito, sería como hacer una cavidad, un resonador. Y, y este el acoplo a este resonador también puede ser capacitivo, inductivo, de mil formas. Pero aquí lo más simple normalmente es capacitivo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer un driving, pero no lo voy a explicar más, pero tengo que hacer enviar otras fuentes como esta de voltaje a la cavidad de medida, y este pulso rebota dependiendo del estado del qubit y sale. Ese trae información de qué estado está el qubit, y luego tengo que pasar por un amplificador de señales, y luego detecto esta señal un detector de amplitud con osciloscopio. Y dependiendo de la señal que tengo, ya puedo saber en qué estado está el qubit. Y ahora voy a explicar esa parte mejor. Ah, bueno, aquí el comentario que bueno, por eso tantos cables que se ven aquí es porque va aumentando la cantidad de partes del circuito para controlarlo de manera muy notoria. Entonces ahí se ve todos estos cables, cada uno de ellos es cada una de estas fuentes de voltaje que tengo que controlar qubit uno a uno. Bueno, y más cosas. Ok, entonces, ¿cómo hago la diferencia del estado del qubit? Lo que pasa es que al enviar o sea, la presencia del qubit subconductor que está aquí, si está en estado 0 o 1, por el acoplo que tengo, va a modificar la frecuencia del resonador de lectura. ¿Ok? Entonces, si el qubit está en el 0, la frecuencia del resonador va a ser la frecuencia sin qubit menos una cierta cantidad. Y si está en el 1, va a ser la frecuencia del resonador más cierta cantidad. Esa cantidad depende del acoplo entre la cavidad y el qubit. ¿Ok? Entonces, luego yo hago espectroscopía de la cavidad, le envío esta señal a la cavidad, rebota, y la mido, como dije, con amplificador y detector de amplitud. Y veo aquí la amplitud. Si la amplitud está en el 0, la amplitud va a aparecer en esta frecuencia, y si está en 1, va a aparecer en la otra frecuencia. Viendo dónde en los osciloscopios me aparece la cavidad de lectura, puedo saber inferir en cuál está el qubit, sin destruirlo, esa es la gracia. Una medida no destructiva. Puedo medir, destruyo los fotones de microondas que salen de la cavidad, pero no destruyo el estado del qubit, porque el acoplo entre la cavidad y el qubit es débil y puede ser, es diagonal. No hay directamente el traslado de excitación. Oye, ese circuito, ¿hasta dónde está ya integrado en el circuito de Estados Unidos? Está en el mismo chip. Todo eso está en el mismo Sí, chip. está en el mismo chip. Sí, también la cavidad de lectura está en el mismo chip. También tiene el superconductor. Sí. Sí. Ah, bueno, no todo. Que el amplificador, justamente trabaja con esa parte. El amplificador muchas veces está por fuera. Pero lo quieren llevar para adentro, supongo. Es justamente. Quieren hacer todo on chip. Entonces, hasta ahora hay algunas partes on chip, tenemos como preamplificador cuántico, y luego un amplificador más grande fuera del chip, que amplifica más, pero le mete más ruido. Claro, que llevarlo todo al mismo chip. Sí. El detector, eso va a entrar fuera del chip. Pero tiene que tener un cable que vaya desde temperatura ambiente hasta temperatura baja, dentro del refrigerador. Y eso al final calienta el sistema. Si tienes muchos cables, uno no hace nada, pero si tienes muchos, hay un problema de escalabilidad de esos sistemas. Vale, yo ahora justo quería hablar de los errores en general.
como la última parte. Ok, había explicado cómo hacer conceptos subconductores en las cuatro partes principales. Inicialización, puerta de 2 qubits, 2 qubits y medida. Y todos estos procesos al final están, estos circuitos y hay un entorno. Como decía, hay campos electromagnéticos parásitos que están fluctuando, el mismo vacío, los rayos cósmicos y muchas cosas más. Bueno, temperatura. Entonces, tenemos que aislar esto del entorno, y estos son los números más o menos, el orden de magnitud de los errores actuales en este sistema. Como, típicamente en la inicialización se tiene errores del 1%. Y esto es más que nada por temperatura. O sea, si los mismos cables que vienen, al final hay, no sé, temperatura que no es tan baja, y yo quiero preparar, yo creo que mi qubit esté en estado basal, pero al final se excita un poquitito y va un poquito al 1. Entonces tengo un 1% de error más o menos en eso. Y las puertas de un qubit, un error de aquí tengo 0,05%, quizás incluso menos si quiero hacer solo una, pero si quiero hacer muchos qubits, al final llega a este orden incluso más. O sea, al tener más qubits, también los errores van aumentando, eso es un problema. Y esto igual es por lo que dijimos, por esto, ¿cómo se llama? Campos electromagnéticos fluctuantes que están en el entorno, o también porque los distintos qubits son diferentes, ¿sí? O sea, tengo una duda respecto a los errores que pueden vender dentro del sistema por el vacío. Ya. ¿Qué viene del vacío? Uno piensa en el vacío vacío. Claro, el vacío cuántico que no es vacío vacío. Pero es Ese es por justo el claro, pero es por un tema de las fluctuaciones. fluctuaciones cuánticas del vacío. Ah. Claro, exactamente. Entonces, el circuito superconductor se va a acoplar sí o sí a las fluctuaciones cuánticas del vacío. No hay manera de escaparse de eso. ¿Qué se puede hacer? Como reducir el acoplo al vacío. Como cambiar ¿cómo se dice? La densidad de nodos a la cual se acopla el qubit al vacío. Ahí se puede como aislar un poquito del vacío. Pero 100% no se puede hacer. Siempre se va a acoplar un poquito el vacío. Eso es como lo más difícil. Entonces, aunque mejore todo tu entorno, sea como más limpio el sistema de estado sólido, tenga menos campos fluctuantes, al final igual siempre te va a acoplar un poquito el vacío. Sí, claro. Eso es lo que quería saber. Sí. Vale, entonces, por ejemplo, la puerta de 2 qubits, el error es 0,1% por ahora, y también esto tiene que le llaman crosstalk, como que, por ejemplo, le envío un pulso a un qubit y a otro qubit, pero yo quiero que solo estos dos interacciones, pero quizás como están cerca los cables, va a interaccionar un poco, va a hacer el drive un poquito al lado. Entonces, eso también me genera errores, pues. O acoplos no deseados, que yo quiero que este con este no me estén acoplados, pero al final termina acoplándose con uno más allá. O sea, así. Pasa con puertas y la medida similar. También hay errores de crosstalk, pero también hay un error que esté un poquito menos del 1%, porque también hay un error como del mismo diseño de cómo se hace la medida, de cómo, como dije aquí, cómo se acopla la cavidad de medida al qubit, que tiene que ser débil. Pero ese débil, hay una teoría de perturbaciones por detrás que hay un error en el valor del acoplo. O sea, que es débil y se puede llegar con el 1% por hora. Pero quiero bajar más mi acoplo, claro, disminuir ese error, pero me aparece otro error como de coherencia. Entonces, al final, todavía hay que buscar maneras de diseño de la medida mejor para llegar a errores menores que al 1%. Y eso cuenta, estamos trabajando en Madrid. Bueno, y aquí creo que hay mucho para mejorar estos errores, todavía se necesita para escalarlo. Y comentó, digamos, el diseño y escalabilidad. Por ejemplo, quería mostrar aquí el diseño de IBM de 433 qubits, al menos que yo conocía hasta antes, que era como el último, pero que había mostrado. O sea, por ejemplo, aquí están haciendo un diseño de 3 capas, donde tienen los qubits en una capa, todas las cavidades de lectura en otra capa y todo como el cableado para conectarlas en otra capa. O sea, de esta manera, piensan que van a reducir como estos errores indeseados al tener más qubits. Es más probable que todavía sigue siendo complicado para muchos qubits. Y otra forma de mejorar es método de caracterización. Sería como, una vez que tienes tu circuito hecho, quiero testear qué también funciona. Y para ver cuáles son los errores principales y luego ver cómo corregir. Entonces, eso también necesita métodos de caracterización escalables para muchos qubits que te permitan certificar la calidad de tu máquina. Eso también está en investigación. O sea, hacerlo escalable no es fácil, porque el espacio Hilbert crece exponencialmente. Entonces, hay que tener técnicas inteligentes para hacer.
Ya, eso es todo lo que decía. Estoy en publicidad mía, que hay un máster online de tecnologías cuánticas en el ciclo de trabajo, donde explicamos en general el puesto de tecnologías cuánticas. Y también hay muchos cursos dentro, como fundamentos de teoría cuántica, física cuántica, implementación de todas estas superconductores, nanofotónica, se puede hacer online, machine learning, y también laboratorios, que hay como una ida al final a Madrid al final del año, dura de octubre a junio. Y al final se puede ir en persona y si uno quiere también puede hacer incluso experimentalmente una tesis por laboratorio. Y la siguiente edición es en octubre de 2024 y la postulación es en marzo. Está viendo en la página. Y bueno, ese es mi contacto, si tienen más dudas y también bueno, todas las dudas que tengan ahora. Muchas gracias por su atención. ¿Vale preguntas? ¿El magíster dura un año? Sí. Sí. A mí me pone de octubre hasta junio. Sí. Es online. No online, claro. Ese máster lo cubre quizás esta beca de Carolina, la Fundación Carolina que tienen en España, ¿o no? No sé si está en esa Se lo cubre. no sé si hay alguna relación algo con esa fundación. No, no hay relación con la fundación. Pero las fundaciones son más como ir a una estancia en España. Sí. Sí, es distinto, pero sí es como para trabajar con un grupo de investigación en España. Oye, pensando como en la computación clásica y cómo se traduce de repente en la computación cuántica. En un procesador, básicamente uno puede ir y diseñar, quiero hacer un sumador. Y tengo las compuertas y uno ve como las compuertas AND, las OR, etcétera, en un sumador, pero en realidad cuando yo fabrico el sumador en el chip, compuertas usan muchos transistores y eso no es óptimo y básicamente el circuito real son 10 transistores, 13 transistores que está ultra optimizado. Entonces, para la computación cuántica se va a hacer algo como, va para como generar como bloques de tareas específicas. Sí, pero también sí, es una manera como de escalarlo. Por ejemplo, hasta ahora también están trabajando en conectar chips. Por ejemplo, tengo un criostato y otro criostato. Y conectar, por ejemplo, aquí un chip solo para medidas, por ejemplo, y aquí otro chip solo para, o sea, para memoria. Entonces, como separar la memoria de... Claro. Ahí lo complicado es cómo conectarlo de manera coherente, sin perder la coherencia, sin meterle más errores. Y hasta ahora han logrado hacerlo con dos. Como dos criostatos conectados por una guía superconductora, guía de transmisión superconductora. Y claro, es complicado, pero es una manera de escalar. ¿Cómo? 30 metros. Hay 30 metros, han llegado a 30 metros, pero en realidad no sé si están 30 metros. Bueno, si quieres tener lo más grande todavía, 30 metros, pero hasta con que sean 5 metros, no sé, ya está bien, funciona. Entonces, claro, como decía, un refrigerador ya está llegando como a su límite, como 2000. O sea, hay unos más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, así, ya, pero después ya hay un límite. ¿Qué le hace para crecer más? Para conectar muchos refrigeradores entre sí. Y ahora, dentro de un chip, puedes tener varios chips conectados. Dentro de un refrigerador puedes tener varios chips conectados, dedicados a una parte del circuito, o también hacer eso en distintos criostatos también. Sí, ¿no? Si tú logras demostrar que esto es más eficiente y que tiene menos error, tremendo, pero es difícil. Tanto teórico como experimental. En otros cursos nos decían que para programar lo ideal era que no conectar compuertas entre qubits que los físicos estuvieran lejanos. Y yo quería preguntarte que cuando uno pone un sistema con más qubits, como este con los circuitos, ¿es necesario como usar condensadores entre siempre qubits vecinos o hay como uniones entre qubits lejanos? ¿Cómo es que se produce ese error? Ya, sí, eso es una buena pregunta. Claro, en el fondo, lo que tienes, si compras como un qubit con otro con un condensador solo cercano, el ejemplo más fuerte va a ser el primero vecino, más fuerte. Y ahí, igual te empiezas a acoplar a más lejano, pero cada vez más pequeño va a ser la copla. De hecho, si tú quieres hacer solo el primero vecino, vas a hacer un error. Porque, como que con el acoplo capacitivo, no tienes manera de hacerlo exactamente al primero vecino. Siempre hay un pequeño error, pequeño acoplo a los más lejanos. Pero ahora, si tú quieres hacer un acoplo fuerte a larga distancia, tienes que mejorar no hablé casi nada de la conectividad. Para poner más cables entre los pines. Y lo hace con capacitor. Entonces, genera más cableado, más caliente el sistema,
y más lo complica, porque tiene que ser una arquitectura donde ponemos entonces todos conectados con todo en el circuito de física. Muy difícil. Con los átomos de Rickenberg en física óptica es más fácil, porque ahí los toman todos, los mueven, con interacción cuando quieren, y luego los mandan donde quieren. O sea, esto es brutal. Con circuitos es más complicado. Sí, la conectividad. Mientras más conectividad, en principio más eficiente sería tu puerta. Yo creo que se conectado, por ejemplo, que cae la 1 con el qubit 1 con el 26, interacciones. Ninguno lo da al medio. Entonces tengo que estar todos conectados con todo. Y actualmente, por ejemplo, en IBM está conectado un primero vecino. Entonces, para que me sientas el 1 con el 26, tengo que pasar por entre medio. Claro. No me queda claro bien dónde está la memoria en el circuito superconductor. Si esa memoria sigue siendo clásica o es considerada. O cuántica, el mismo qubit puede ser la memoria. El mismo qubit es la memoria, como el registro. Lo venía por aquí. Pero eso entonces tendría que ser tendría que la memoria estar dentro del capacitor no lineal, o sea, del inductor. Es una combinación de todo. Es aquí. ¿Dónde está? Aquí básicamente. Entonces, cada uno de los qubits es un 0 y un 1. Esa es la memoria. Entonces, ¿es volátil? Sí, claro. O sea, mientras más disminuye la de coherencia, menos volátil. Pero siempre es un poco volátil. No. ¿Cómo puedo tener una memoria no volátil en un sistema cuántico? Aislándolo más del vacío y del entorno, o si no, un sistema híbrido. Algunos que proponen, por ejemplo, usar un sistema, por ejemplo, este es un conductor para hacer interacciones, conectarlo, por ejemplo, a otro sistema como fotónico o que tenga más coherencia. Y lo usas para guardar la información en el otro y luego cuando quieres usarla la traes de vuelta. Pero la conexión también es súper complicada que no le metan más errores. Entonces también se está como memoria cuántica. claro, como un sistema. Registro. Eso, exactamente. Claro. Este es el registro como la salud y con registro proceso. Pero si quieres almacenar la data, tienes que tener una memoria aparte. Eso, una memoria aparte. Y ahí se tener memoria cuántica. Exacto. O sea, por ejemplo, aquí podríamos decir que esto es como una memoria RAM. Claro. Pero si quieres hacer como una memoria más a largo plazo, como el disco duro, lo podría hacer, ya sea, si tuviera unos qubits infinitamente buenos, bueno, no necesita memoria disco duro, solo RAM. Pero claro, lo ideal, ¿qué hace? Hacer otro sistema de un disco Estados Unidos. Eso, un disco Estados Unidos. Claro. Aquí estamos con pañales, estamos consultando. ¿A pregunta? Aquí primero. ¿Quién está primero? No sé. Ahí, dale. Ya, yo solo quería, en tu grupo solo trabajan parte teórico o también experimental. O sea, teórico, no solo teórico, pero cercano con un grupo experimental. Colaboran con un grupo y ahí en el mismo centro donde ustedes trabajan. Entiendo que ese centro es de varias, o sea, no solamente tecnologías cuánticas, ¿no? No, de todas las áreas de la física. Ya. Ok. Está en todo el país. Donde yo la mayoría de veces. Pero funcionan como núcleos. O por institutos, por ejemplo. Sí, ya. Son muy variados. Pero donde estoy yo, realmente son de física, pero también hay muchas áreas de la física. Lo otro es más anecdótico. Esa foto, ese no es el edificio donde grabaron la casa de papel. Sí. Ya. Sí, eso es lo que Faltar más que. Oye, ¿algún nombre de referencia del investigador? ¿Hay más preguntas? Perdón, primero estaba allá atrás. Sí, allá atrás. Sí. Bueno, donde vimos los qubits ahí con el amplificador, ¿cierto? Aquí como cerca, como un slide antes ahí, el amplificador. ¿Para este amplificador se puede utilizar un amplificador paramétrico? ¿O Sí. Eso es lo que hace? Eso es claro, de lo mejor actualmente son los paramétricos. Pero para la primera fase de amplificación, como que el que le mete menos ruido, menos error, el paramétrico Traveling Wave Parametric Amplifier. Ese lo mete un chip. Pero luego, claro, va a amplificar 20 dB más o menos. 100 veces en la señal. Y no es suficiente, pero le mete poquito ruido. Y luego, fuera del chip, le ponen un amplificador semiconductor más fuerte. Después, entonces. Pues, el primero es paramétrico. Primero es paramétrico. Ok. Sí, el primero es paramétrico. Gracias. ¿Cómo están seguros de que no? Hemos explicado esto? ¿Cómo no están seguros de que no perturba la amplificación en el estado cuántico? No, sí lo perturba, pero lo menos posible. No, sí lo perturba. Sí. De hecho, por las leyes de la física cuántica, al menos le va a meter un fotón del vacío.
No es como una técnica de medición que no... Sí, tenía mediciones para ir a como el límite, pero siempre va a tener la medida de... Ya, pues está relacionado. Sí. Ahí puede ser medida débil, pero aún así, al final tienes que medir, hacer una medida instructiva al final. Y esa va al tema amplificador, bueno, es un tema amplificador. Parece que las señales son muy débiles, eso no lo dije, las señales de microondas que están aquí son muy débiles. Entonces, ojalá, idealmente, si no necesitamos amplificador, tendríamos menos ruido. Pero se necesita, porque si ya se puede medir, por eso se puede. Entonces, ¿otra pregunta? Es una, sí, que tenías algún nombre de referencia para la gente, de algún investigador así, en el tema de materiales, para buscar ahí más literatura. ¿De qué tipo de materiales? Utilizaban las consultas de Josephson. Ah, vale, hay grupos que investigan en eso. Sí. O sea, o algún centro Centro, con la que pueden ir a buscar ver así como que sea como lo que la esté llevando. En materiales. Claro. Lo que yo conozco en Karlsruhe, en Alemania. El Karlsruhe KIT, Instituto de Tecnología. Ahí estudian, por ejemplo, aluminio granular, que es como los nuevos. Y la mayoría hace aluminio y algunos hacen nitrato de niobio. Pero este que yo sé, y bueno, también seguro que en Yale, donde surgió como. Ahí hicieron como aluminio en tazo, ahí como que explotó el campo. Lograron hacer un Schmidt que era como muy baja de coherencia, muy controlable. Entonces, ahí seguro que también, o sea, como en la meca de los circuitos autoconductores en Yale. Me causa curiosidad el tema del driving, porque si ya mencionas que tienen que ser señales muy, muy chiquititas, ¿cómo las produces? O sea, ¿cómo básicamente tu fuente de voltaje que controla el circuito, de dónde proviene? Lo otro es como un osciloscopio. Como un osciloscopio. Tiene que ser, claro, la intensidad del voltaje es bajita, pero son como osciloscopios más o menos estándar de electrónica, pero muy precisos. Eso no está en medido. Eso no están medidos. No. Eso, la fuente está afuera. Sí. Esto es lo del circuito, ¿verdad? Bueno, la cavidad medida está en el circuito aquí. Pero la fuente, o sea, el capacitor está medido. Pero este cable de aquí a la fuente, la fuente está afuera. Afuera del. Ya, pero o sea, también el control de frecuencia está afuera. Afuera. Sí. Y bueno, esa es la que me quedó. Claro, estas como repisas están todas hechas, las fuentes, donde controlan los osciloscopios, son puros osciloscopios muy precisos especiales. Y de hecho, ahora como ha crecido tanto el campo, hay empresas, startups que se dedican solamente a vender estas cajitas, como ya listas. Y también puedes comprar el chip, también ya listo. Puedes armarlo como un Lego, puedes comprar el chip, puedes comprar el refrigerador aparte, que vale como 1.000.000 euros, para arriba, el refrigerador solo. Compras el chip aparte que vale como 100.000 euros, lo pones aquí, que compras las cajitas, lo conectas a los qubits y ya casi vas a hacer el experimento de una. Pero más fácil es meterse en IBM y ya lo tienes ya en la nube. Allá hay Una duda respecto a sobre cuáles son como los requerimientos para poder del pago. Se utiliza con cualquier electromagnética, pues sé que muy chiquitita, muy grande. Generalmente son láseres muy finitos, muy precisos. Láseres. Y los láseres necesitan como dice Facebook, como que tienen que estar. Porque la frecuencia también del láser, si no es tan bueno, la frecuencia varía en el tiempo. De cómo se genera. Entonces tienen como métodos de corrección, por decirlo así, de rectificación, que en el tiempo te vayan como siguiendo la fase para tener lo más precisa posible. Con láser como con todo un sistema de control, para que sea muy preciso la frecuencia. Y luego tienes el sistema con láseres contrapropaganda. Y luego, dependiendo de la frecuencia del láser, la caja de huevo va a ser como más grande o más pequeña. Pero hay un límite de qué tan cerca pueden estar, básicamente, de difracción. Entonces, hay ya métodos más avanzados que son nanofotónicos. Los circuitos nanofotónicos, donde los átomos pueden estar más cerca entre ellos. O sea, como en las redes fotónicas hay un cierto límite de cercanía, las interacciones no son tan fuertes entre ellos, están un poquito al tiempo.
Si quieres acercarlo más, tienes problemas del sistema con difracción, lo que sea. Puedes tenerlo en un subwave. Ya, y eso también se ha estudiado, pero empiezan fuerzas del vacío, o Van der Waals, porque tiene que ser como un cristal fotónico, tienes a acoplar los átomos a un cristal fotónico, a otro material, ese punto, sin adherirlo. Si lo adhiere, ahí sí que mata la coherencia del átomo. Está muy cerquita, pero sin adherirlo. Pero están tan cerquita que los efectos del, como Casimir forces, afectan el átomo. Eso es muy difícil, también está estudiando, pero hasta ahora lo que más ha funcionado es en el vacío. Tenerlos como el átomo flotando y lo atrapas con todo tipo. Estas twizzers son lo más revolucionario porque están en el vacío, lo atrapas y las puedes. Entonces, uno, si le metes material, suele ser más ruidoso. Pero también más, a veces a largo plazo puede ser más escalable, porque puede hacerlo más chiquitito. Claro. O sea, ahí está la apuesta. Claro, está la apuesta. ¿Otra pregunta? Había una pregunta de Zoom que preguntaba si la escasez de semiconductores ha afectado el desarrollo de la computación cuántica. No, diría que no. No. O sea, quizá. No, diría que a pesar de. Claro, y aparte que no sé, si quizás experimental podría decir otra cosa, quizás los tiempos de espera han sido mayores, eso no lo sé, pero no creo que al gran rasgo no. No sé si es de acuerdo. Yo podría ampliar un poco esa pregunta. O sea, porque no sé si va hacia allá. O sea, ¿qué efecto tiene, por ejemplo, la abundancia terrestre de ciertas tierras raras que se utilizan para hacer los superconductores? ¿Ya? O sea, porque muchos de los semiconductores utilizan tierras raras, que son escasas, ¿ya? Y eso aumenta el valor del material, al fin y al cabo. Como en impureza. ¿Ah? Impurezas en el material, dicen. No, o sea, que son poco disponibles en el mundo, o sea, no sé, o sea, o están en sitios, en localidades geográficas, por ejemplo, que hay guerra, por ejemplo, en África, ¿ya? Y eso hace que se aumente el costo del dispositivo. Y entonces, claro, al final estas tecnologías se van a masificar. Entonces, basar una tecnología en un material o en un elemento que es poco disponible, ya, escaso. Sí. Entonces, por eso, esa es una variable que hay que analizar. Claro, aquí venía el circuito mismo, pero se basa con aluminio, que no es escaso. Sí. Pero todas las cosas de control, toda la electrónica, realmente tiene cobalto y todas esas cosas que los celulares. Electrónica normal. Normal, pero muy precisa. Muy rápido. Entonces, eso es caro. ¿Cómo? En caso cobalto, vanadio, con hierro, ya eso está no es escaso tampoco. Sí, yo diría que hasta ahora no es tan escaso de la manera que se usa para la cuántica. Pero sí, es difícil, lo más complicado es la manipulación, como el control que tienes que llevar. Necesitas mucha precisión.